Hoy en Mujeres de Ley. Cristina Rojas Rodríguez, especialista en el fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia y en mecanismos alternos de resolución de conflictos. Fue embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Costa Rica en Japón, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica ante los Países Bajos, Senior Crime Prevention y Criminal Justice Officer de la División de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas. Ha fungido como defensora pública, jueza y consultora especializada en IICA y la NUD, el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, UNDP, OPS, la United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Division, UN Office, Viena, UNDCP, y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo, IVOS, entre otros. Fue vicepresidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas y redactora de la reforma constitucional que permitió que se definiera el Estado costarricense como participativo y ejercido por el pueblo, propiciándose así el referéndum y otras consultas populares. Un saludo cordial, les habla Rosaura Chinchilla, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Mujeres de Ley, un programa especial de Canal 15, canal de la Universidad de Costa Rica, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa de Libertad de Expresión de esta universidad, que tiene como propósito visibilizar el aporte de las mujeres juristas en las instituciones democráticas costarricenses. Nos acompaña en esta ocasión doña Cristina Rojas, una destacada jurista costarricense, quien, como hemos visto, no solo tiene un sólido currículum, sino que además me honra mucho su presencia porque es una mujer con una exquisita sensibilidad y con enormes aportes jurídicos, críticos al desarrollo de nuestras instituciones. Muchas gracias por estar con nosotros, doña Cristina. Bienvenida. La honrada y la agradecida soy yo, doña Rosaura, por esta invitación que ustedes tan gentilmente me han formulado. Para empezar a contextualizarnos y contextualizar a nuestro público, ¿cómo se definiría doña Cristina Rojas? ¿Quién es doña Cristina Rojas? Pues yo creo que soy una persona multifacética. Me encantan las cosas, me encanta descubrir nuevas ideas. Tengo una afición de exploración increíble sobre muchos temas muy diversos, que no solo incluyen las ramas del derecho, sino que también incluye la historia, la arqueología, la mitología, la filosofía, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales realmente. Y su formación profesional entiendo que inició en el campo de la sociología y la filosofía y posteriormente culmina en el derecho. Cuéntenos un poquito sobre esa combinación. Pues en realidad para mí la entrada a la universidad fue como que si me hubieran soltado las alas. En mi casa éramos una familia muy conservadora y realmente a mí prácticamente no me dejaban casi ni salir de la casa, con costos de una vez en cuando, allá muy perdida, ir al cine con una adulta mayor, una cosa así, y jamás salir. Pero mi papá tenía también un interés grandísimo en que yo estudiara. Y cuando yo entré a la universidad, entonces no tenía restricciones ni límites. Y me dejaban quedarme en la universidad todo el día si era necesario. Entonces, al entrar a estudios generales, tuve exquisitos profesores, realmente de la época clásica de la Universidad de Costa Rica. Tuve a Constantino Láscaris, tuve a Rosita Giverstein de Mayer, filósofa brillante de la Universidad de Costa Rica, que influyó muchísimo en mi forma de pensar.
Tuve a Roberto Murillo, el doctor Roberto Murillo como mi profesor, a doña Virginia Fonseca de Anglin, es decir, tuve la crema innata de la universidad floreciente en ese momento en estudios generales. Y también no puedo dejar de mencionar a el brillantísimo profesor que fue el padre Benjamín Núñez. El padre Benjamín Núñez me dio fundamentos de sociología. Y de ahí en adelante yo creo que yo matriculé absolutamente todos los cursos que el padre Núñez dio en diferentes facultades, porque era un hombre con una visión social de Costa Rica impresionante. Bueno, por algo fue el constructor de las garantías sociales. Así es que tuve la dicha de poder estar en un momento en la universidad donde todo florecía. Todo florecía. Temporalmente nos estamos ubicando en la década de... En 1968. Mi carnet es 68-11-54. Todavía me recuerdo de... Y después de esa formación pasa a Derecho, una facultad que tradicionalmente se ha catalogado como conservadora. Por lo menos hoy, ¿lo era en ese entonces? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que cuando yo entro a la universidad no solo tomo las materias de estudios generales, sino que en el mismo año matriculé. En la mañana llevaba las generales, en la tarde llevaba sociología y en la noche llevaba filosofía. Y las tres las llevé concomitantemente. Y después, cuando ya dejé el bloque de generales, sustituí el bloque de generales por el bloque de derecho en las mañanas, pero continué con filosofía y sociología en las tardes y filosofía en las noches. Así es que literalmente pasaba todo el santo día en la universidad, pero con unas ganas de aprender, como usted no se tiene una idea. Filosofía, sociología, derecho, aún hoy carreras eminentemente o reservadas socialmente para hombres, aún hoy. ¿Cómo era en ese entonces la composición tanto de estudiantes como de docentes en esas áreas? Bueno, en estudios generales he de decirle que habían muy buenas profesoras. Por ejemplo, en ese momento estaba, como les mencionaba, doña Virginia Fonseca de Anglin, estaba doña Rosita Gierstein, estaba empezando a dar clases doña Rosemary Karpinski. Es decir, había también nuevas mujeres incorporándose a la parte lectiva, pero sobre todo en las áreas sociales. He de decirle que en la Facultad de Derecho las mujeres absolutamente brillaban por la ausencia. El casi 99% de los profesores eran hombres y fue precisamente estando yo en primer año de facultad que regresó doña Elizabeth Odio Benito de hacer sus estudios en Argentina, y mi grupo de derecho, de prolegómenos, que fue lo que ella empezó a dar, fue el primer grupo de ella. Para conversar sobre esa, la formación en derecho específicamente y el sexismo en la academia, vamos a hacer un corte y volver en el siguiente segmento con usted, doña Cristina. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Mujeres de Ley, un programa del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, que tiene como fin visibilizar el aporte de las mujeres juristas a la institucionalidad democrática costarricense.
Nos acompaña doña Cristina Rojas y estábamos conversando, doña Cristina, sobre el aporte de las primeras juristas que se incorporaban a la docencia. A usted le correspondió vivir una etapa de cambios convulsos en el país y también la etapa en donde se manifestaba con mayor rigor el sexismo en la normativa jurídica. ¿Qué dificultades, qué retos tuvo que enfrentar usted en la incorporación suya a la Facultad de Derecho y posteriormente su egreso y el ejercicio profesional? Bueno, le voy a contar, es decir, una cosa coyuntural increíble. Estando a la mitad de mi tercer año de facultad, yo me casé y pedí una suspensión de escolaridad porque fui a vivir a Holanda 2 años. Me reincorporé a los 2 años en agosto, pero yo venía ya embarazada. Y mi hija nació a final de septiembre, el 21 de septiembre. Entonces yo fui a clases de principio de agosto, que abrieron la facultad, hasta, debe haber sido como el 14 o 15 de septiembre, tuve mi hija y después volví después del parto. Pero entonces perdí un montón de clases y dio la casualidad que varios profesores míos de ese año me dejaron, me aplazaron a pesar de que mis exámenes en materia estaban buenos, porque dijeron que a ellos no les iba a pasar nadie que no les hubiera asistido personalmente a sus clases. Así es que, estando como estudiante de Derecho, tuve que librar una batalla increíble para ganarles y hacerlos que me reconocieran mis exámenes ganados y aprobados y que me pasaran de año, porque simple y sencillamente no les daba la gana porque yo no había estado presente en sus clases. Así es que esa fue una de mis primeras batallas en la facultad por una discriminación, obviamente, que tiene que ver con un tema sexual, sí, un tema de género. Y posteriormente, doña Cristina libraría enormes batallas en diferentes campos, en la incorporación profesional, en el ámbito diplomático. Cuéntenos un poquito, doña Cristina, sobre ese trabajo suyo en vía internacional, en un ámbito también entonces reservado para hombres, en donde usted ocupó uno de los lugares de privilegio, no solo para latinoamericanos, la primera latinoamericana, sino también para mujeres, evidentemente. Bueno, sobre el plano internacional también debo comentarle que también tuve una gran discriminación. Mediante un concurso internacional, yo gané el puesto que gané por méritos personales en Naciones Unidas. Y mi puesto en la División de Prevención del Delito y Justicia Penal se llamaba Senior Crime Prevention and Criminal Justice Officer, es decir, un oficial senior que entraba con un escalafón muy alto a Naciones Unidas, porque entraba de una vez al paso 5 y al nivel 5 con un paso 3. Eso quiere decir que mi estatus era el más alto que a la fecha ninguna otra persona latinoamericana había alcanzado en la División de Prevención del Delito en Naciones Unidas en Viena. Pero resulta que ese concurso estaba supuesto para que lo ganara un hombre. Y había gente en la división que no estaba muy contenta con que llegara una mujer y latinoamericana a ese puesto. Entonces mi jefe, llegando nomás, me asignó un trabajo para la comisión, para la reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se realiza todos los años entre marzo y abril en Viena.
Esos son trabajos que tiene que realizar la persona a nombre del secretario general de Naciones Unidas. Son papers muy importantes que después son conocidos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues resulta que todos mis compañeros de división habían tenido casi un año para estar preparando y estudiando los documentos que venían de informes de los países para elaborar sus papers. Y a mí me lo estaban dando con menos de una semana, me lo estaban dando con 3 días de tiempo antes de que comenzara la asamblea. Eso era absolutamente imposible de cumplir y eso fue asignado a mi persona con el deliberado propósito de probar que yo era inútil y que no podía desempeñar esa función. Aunque usted no lo crea, doña Rosaura, pasé 3 días y 3 noches en mi oficina sin salir de la oficina, estudiando y estudiando y estudiando para elaborar el documento y lo elaboré. En esos 3 días que pasé encerrada en la oficina, le cuento que el aire acondicionado de la oficina en pleno invierno en Austria lo desconectaban a las 12 de la noche. Así es que de 12 de la noche a 8:30 de la mañana, que lo volvían a prender, yo estaba sin aire acondicionado, íngrima y sola en mi oficina, trabajando y trabajando y trabajando, hasta que lo logré. Claro, le cuento también que eso le valió después, no porque yo lo hubiera acusado, sino porque otras personas lo hicieron una reprimenda a mi jefe. Pero es no darse por vencida, doña Rosaura, no darse por vencida. Y le creo que así fue, doña Cristina. Estamos hablando de sexismo en la academia, sexismo en el derecho, sexismo en los ámbitos de trabajo. Vamos a un corte y regresamos con doña Cristina Rojas. Estamos en Mujeres de Ley conversando con doña Cristina Rojas y nos decía sobre los retos que ha tenido que enfrentar, ya no solo en el ámbito académico, sino también profesional, en el mundo diplomático, pero también en el mundo del derecho, en el ejercicio nacional. Doña Cristina ha ocupado diferentes puestos en el Poder Judicial, finalmente como jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales. Hoy por hoy, doña Cristina, ¿considera usted que hay sexismo en las normas jurídicas, sexismo en el derecho? ¿Cuáles son los retos que nos corresponden a las mujeres y hombres de este país en ese campo? Sin duda sí los hay, doña Rosaura, pero más que en las normas, los hay en la aplicación de las normas. Nosotros tenemos legislación maravillosa. Es más, dentro del mismo Poder Judicial tenemos cualquier cantidad de normas, de recomendaciones del Consejo Superior, la Secretaría Técnica de Género, etcétera. El problema no está tanto en las normas, donde también hay sexismo, pero está en la aplicación de las normas. Desgraciadamente, yo creo que en el Poder Judicial en este momento no se están aplicando los derechos humanos en general de las poblaciones vulnerables y con énfasis en la aplicación de los derechos humanos de las mujeres. Y prueba de esto lo vemos precisamente en la forma en cómo se han estado juzgando los casos que tienen que ver con violación, los casos que tienen que ver con homicidios, feminicidios, es más, hasta las recientes declaraciones que dio ahora un alto funcionario del organismo de investigación judicial al referirse a una mujer que fue asesinada. Doña Cristina, usted dentro de sus múltiples actividades fue la redactora, la impulsora de una reforma constitucional que ha cambiado la historia de este país porque permite o ha permitido
que la democracia, por lo menos desde el punto de vista normativo, sea participativa y sea ejercida también por el pueblo y no solo por los poderes delegados. Esta reforma constitucional, cuya autoría le compete a usted, podría contribuir a empoderar a grupos de mujeres en el ejercicio de sus derechos. Sin duda alguna, así es. Y precisamente en este momento estoy trabajando muy de cerca con la Comisión de la Sociedad Civil, que está coordinando todas las formas de gobierno abierto dentro del Poder Judicial para precisamente poder pedir rendición de cuentas a los diferentes órganos del Poder Judicial en cuanto a la aplicación normativa. Estamos trabajando muy de cerca con el programa de gobierno abierto desde la sociedad civil y creo que es un mecanismo que debe ser utilizado por la ciudadanía en la más amplia manera posible. Es un mecanismo para pedir rendición de cuentas, para pedir transparencia, para que las personas se puedan involucrar realmente en los procesos de toma de decisiones de los asuntos que les pueden competir. Creo que es esencial que la gente aprenda a participar y aprenda a usar ese derecho humano fundamental que tiene el derecho a la participación ciudadana. Doña Cristina, ¿existe acceso equitativo en igualdad de condiciones para hombres y mujeres a la justicia y a la educación en este país desde su óptica? No. Definitivamente no. Y eso lo vemos horriblemente reflejado en, por ejemplo, el derecho de familia, donde hay un retardo judicial sin precedentes en este país en temas que se deberían de estar analizando y viendo con suma celeridad, donde precisamente ese retardo judicial perjudica grandemente a niños menores de edad y desde luego a las mujeres que deben depender de sus alimentos. También esto lo vemos, por ejemplo, en materia penal, en el caso, por ejemplo, de aquella violación horrorosa que se dio entre 5 karatecas en Escazú, en un bar a la salida de un bar en Escazú, donde después de una revictimización espantosa que sufrió la mujer, terminó quitándola porque seguía el proceso, seguían revictimizándola y nunca se llegaba a nada y ella terminó quitando la denuncia contra estos delincuentes de alta sociedad, por supuesto. Es decir, veamos cómo se manejan las cosas. No hay una resolución de conflictos donde están involucradas las mujeres que sea equitativa y justa. Tenemos también el caso de la mujer indígena que fue condenada por nuestros tribunales, a pesar de no hablar el idioma castellano y de no entender siquiera de qué se trataba su proceso, que fue con posterioridad indultada en el gobierno de Laura Chinchilla después de haber sido condenada por homicidio, a pesar de que no entendía nada del proceso. Por Dios, no hay. Si estuviera en manos de doña Cristina Rojas hacer cambios en este país, tanto en las normas como en las prácticas, para garantizar mayor acceso a las poblaciones vulnerabilizadas, ¿qué cambios haría? Lo primero que yo haría antes de hacer cambios normativos, doña Rosaura, es proceder a una motivación y sensibilización absoluta de la población judicial sobre estos temas. Desgraciadamente, todas las restricciones presupuestarias en este momento
que afectan al sector público, afectan también al Poder Judicial y dentro del Poder Judicial a los departamentos de capacitación de las diferentes instancias. Pero creo que igual que se hacía antes cuando yo entré a la Corte, cuando don Ulises Odio, cuando don Miguel Blanco, cuando don Fernando Coto, cuando todos los grandes magistrados de nuestro país ejercían ellos mismos personalmente, sin dar clases formales y sin pedir siquiera sustento por eso adicional, daban ellos las capacitaciones al personal judicial. Hacían centros en sus oficinas para dar capacitación a los funcionarios judiciales. Creo que esa mística realmente se ha perdido dentro del Poder Judicial. Creo que tanto los jueces de casación como los jueces superiores y como los mismos magistrados deben de involucrarse directamente con el personal judicial y con los funcionarios de más bajo rango profesional y jerárquico y hacer campañas de motivación y de sensibilización sobre el respeto a los derechos humanos y la obligación que tienen todos los funcionarios, desde el escribiente que toma la primera declaración hasta la persona que lo falla, en atender debidamente a la población vulnerable. Eso no se está haciendo. Creo que mucho del incumplimiento que hay de la normativa de derechos humanos se debe a la ignorancia, y discúlpeme que lo diga de esa manera, de muchas de las personas que aplican el derecho y a la falta de sensibilidad de ellos. Y eso se puede cambiar preventivamente de la manera que acabo de mencionar. Muchísimas gracias, doña Cristina, por estas reflexiones, por este rapidísimo repaso por algunos de los acontecimientos más relevantes de su vida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Me gustaría comentarle una cosita adicional, doña Rosaura, sobre esto último que acabo de decirle, y es el hecho de que el primer proyecto de creación de la Escuela Judicial, a petición de don Ulises Odio Santos, lo redactamos en conjunto el ex magistrado Mario Oued y yo. Muchísimas gracias, doña Cristina. Incidir en la formación de funcionarios, mejorar la educación jurídica, es también parte del propósito de este programa que busca visibilizar el aporte de mujeres juristas extraordinarias como doña Cristina Rojas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa y les esperamos en una próxima oportunidad.